Hola chicos, muy buenos días, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal las vacaciones? ¿Cómo se la han pasado? ¿Qué han estado haciendo? Oigan, ¿cómo les fue en la escuelita bíblica de vacaciones? ¿También estuvieron haciendo sus actividades, las manualidades? Recuerden que pueden platicarnos todo eso y espero que estén muy bien, que en casita se la estén pasando bien ustedes y su familia, y también que sigan aprendiendo de la palabra de Dios. Yo le doy muchas gracias a Dios porque durante todo este tiempo, a través de estos medios, nosotros hemos podido seguir aprendiendo de su palabra y también hemos podido aprender cómo poner en práctica en nuestra vida todo aquello que nos enseña la Biblia. Entonces, el día de hoy vamos a tener una clase más, pero antes de eso vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Así es que ahí en casita, sus 10 deditos juntos, sus 2 ojitos cerrados y una mente pensando en Dios. Vamos a orar. Gracias, Jesús, por este día. Gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros y porque tú nos has dado vida hasta este momento. Gracias, Señor, por todas las cosas que pasan a nuestro alrededor, por las cosas buenas y también por las cosas malas, porque sabemos que tú estás en control de todo. Te pido por la vida de cada uno de estos pequeños y te pido, Señor, que el día de hoy tú nos enseñes algo que tú quieres para nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Pues muy bien, chicos, recuerden que hemos estado viendo diferentes personajes que en la Biblia se nos muestra cómo ellos obedecieron, confiaron, fueron fieles a Dios, algunos incluso en circunstancias pues difíciles. Y el día de hoy vamos a ver a un personaje del Nuevo Testamento que fue compañero de el apóstol Pablo. Entonces vamos a ver qué podemos aprender también de este personaje. Este personaje se llama Silas. ¿Qué recuerdan ustedes de Silas? Además de que fue compañero de Pablo en sus viajes misioneros. Ahí en casita pueden decirnos qué es lo que recuerdan de Silas. Bueno, Silas acompañó a Pablo y llegaron a un lugar llamado Filipos. En Filipos había una joven que era una sirvienta que adivinaba el futuro porque tenía un demonio adentro. Entonces, algunas personas se habían aprovechado de eso y la tenían como sirvienta adivinando pues muchas cosas debido a este demonio. Entonces, ganaba mucho dinero para sus amos haciendo esto. Y cuando Silas llega con Pablo a Filipos, pues ella se pone a seguirlos a todas partes donde ellos iban, y entonces iba gritando que ellos eran siervos del Dios Altísimo. Entonces Silas iba con Pablo y esta mujer iba pues gritando todo esto detrás de ellos. Entonces, hasta que al final pues Pablo le grita al demonio que le ordenaba que en el nombre de Jesús saliera de esa mujer, de ese cuerpo. Y entonces el demonio salió de la muchacha. Pero ¿qué creen ustedes? Que sus amos estaban muy contentos porque Pablo y Silas habían hecho esto. Pues no, estaban súper enojados. ¿Y por qué estaban enojados? Porque se dieron cuenta que ya no iban a ganar dinero con ella adivinando, porque pues ya no podía adivinar. Entonces se pusieron furiosos y pues arrastraron a Pablo y a Silas a donde estaban los gobernantes, los magistrados, y le dijeron, bueno, es que estos hombres no obedecen las leyes y están alborotando toda la ciudad. ¿Era eso cierto? Pues no, ¿verdad? Pero estos hombres pues habían perdido la oportunidad de sus ganancias, entonces los acusaron de esta manera y los magistrados ordenaron que golpearan a Silas y a Pablo, y que no solo los golpearan, sino que también los metieran a la cárcel. Y al meterlos a la cárcel, ya estando ellos ahí en prisión, los metieron hasta lo más profundo, lo más oscuro, y además los pusieron en un cepo. ¿Recuerdan ustedes qué era un cepo? Pues era una madera que tenía unos orificios para meter las manos y algunos también los pies. Entonces ahí con los pies y las manos puestos en el cepo, quedaron sujetos ahí en esas tablas de manos y pies, Pablo y Silas, y luego hasta lo más profundo de la prisión, lo más oscuro. Entonces, ¿qué hubiesen hecho ustedes en esa situación?
Era una situación difícil, ¿verdad? Recuerden que algunos de los personajes que nos menciona la Biblia fueron fieles en situaciones muy difíciles. Una de esas es Silas, que estaba ahí en la prisión. Imagínense el cuerpo adolorido porque habían sido azotados y ahora también tener las manos y los pies ahí metidas en esa madera y en la oscuridad. Qué incómodo era esa situación y qué adoloridos estaban y qué sufrimiento tenían. ¿Ustedes qué hubiesen hecho? Se hubiesen puesto a llorar, hubiesen estado tristes, hubiesen pensado que Dios los había abandonado. ¿Qué hubiesen hecho ustedes? Pues Pablo y Silas no se pusieron a quejar, no se pusieron a dormir porque estaban tan cansados y tan adoloridos. Lo que ellos se pusieron a hacer fue alabar a Dios. Y todos los demás presos los estaban escuchando, como ellos cantaban, como ellos estaban alabando a Dios. Cuando de repente, en medio de la noche, un fuerte terremoto sacudió la cárcel. Recientemente hemos escuchado de algunos terremotos, por ejemplo, en la ciudad, en el país de Haití, y si ustedes pueden ver las noticias y pueden ver las imágenes, pueden ver cómo se sacude todo y hay algunas casas que caen y hay pues mucho desastre a partir de ese terremoto. Si es que llegan a ver algunas de esas imágenes, pues ahora imagínense este terremoto ahí con Pablo y con Silas, que hizo que se abrieran todas las puertas y se soltaran sus cadenas. Entonces y los cepos de los prisioneros también, los cepos donde estaban Pablo y Silas ahí puestos, pues también fueron abiertos. Y entonces cuando el carcelero va hasta el fondo de la prisión y ve que las puertas están abiertas, recuerden que en ese tiempo, si un prisionero se le escapaba a un soldado, pues eran tan crueles que el soldado tenía que pagar con su propia vida por ese preso que se había escapado. Entonces lo que hace este carcelero es que al ver que las puertas están abiertas, pues pensó, ya todos escaparon y a mí me van a matar. Y antes de que me maten los demás, pues agarra su propia espada y estaba a punto de matarse. Justo en ese momento, Pablo le grita, oye, no te hagas daño, todos estamos aquí. El carcelero corrió a donde estaba Pablo y Silas y se inclinó ante ellos y les dice, oigan, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para salvarme? Entonces ellos le respondieron, tú y tu casa deben de creer en el Señor Jesucristo. Ahí nos dice en Hechos que le dicen, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Entonces Pablo y Silas van a su casa del carcelero, el carcelero los atiende y le enseñan de la palabra de Dios. Y Pablo y Silas se ponen a enseñarle y también el carcelero y su casa se bautizan. Y pues ahí después Pablo y Silas continúan su viaje misionero. Y aunque el personaje es Silas, pues aquí podemos aprender tanto de la vida de Silas como de la vida de Pablo. Ellos aún en situación difícil, en situación de cárcel, de dolor, ellos confiaron en Dios. Y no solo confiaron y obedecieron a Dios, sino que lo alabaron en medio de esa situación difícil. ¿Te imaginas tú cuando pasas por situaciones difíciles? ¿Cómo reaccionas? ¿Qué es lo primero que haces? ¿Te empiezas a quejar por esa situación difícil que tienes, por esas cosas malas que te están pasando? ¿O le das gracias a Dios y lo alabas por eso que estás pasando? En Lucas 21 es una parte muy bonita porque dice, a ustedes los arrestarán y los perseguirán, los entregarán a las sinagogas y los meterán a prisión, y por causa de mi nombre van a ser llevados ante reyes y gobernadores. Esto servirá para que ustedes den testimonio. También recuerden que el Señor Jesucristo dijo, en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, chicos, el Señor Jesús no prometió que cuando tú creas o cuando tú vienes a ser hijo de Dios por creer en Él como tu Salvador, no te prometió una vida color de rosa, no te prometió que ya no vas a tener sufrimiento, sino que dice aquí, los arrestarán, los perseguirán, pero al final dice, esto servirá para que ustedes den testimonio. Y también
Tendremos aflicción, pero debemos de confiar porque Jesús ha vencido al mundo. Así es que cuando tú estés atravesando una situación difícil o en este momento que estamos pasando por situación de pandemia en todo el mundo o noticias que tú te enteras que son noticias tristes, difíciles o aún tú incluso en tu propia vida que estás pasando por una situación difícil, recuerda alabar a Dios en todo momento. Recuerda que Él ha prometido que vamos a pasar por tiempos difíciles, vamos a tener aflicción, pero que debemos de confiar porque Él ha vencido al mundo. Así es que durante esta semana recuerda a este personaje y recuerda alabar a Dios en todo momento. Vamos a terminar en oración. Gracias, Jesús, porque tú has estado con nosotros siempre, tú has prometido que vas a estar con nosotros y gracias, Señor, por cada uno de estos pequeños, de estos niños también. Gracias, Padre, porque tú has sido fiel, porque tú has estado con nosotros siempre y has prometido que no nos vas a dejar a pesar de estar pasando por situaciones difíciles. Gracias, Señor, por tu fidelidad y por tu amor hacia con nosotros. Ayuda a cada uno de estos pequeños, por favor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues muchísimas gracias, chicos, por su atención, que Dios les bendiga grandemente, que tengan una excelente semana y recuerden siempre alabar a Dios en todo momento. Y también recuerden que lo único que necesitas para ser salvo es lo que le dice Pablo y Silas al carcelero: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Él es el único camino, Él es el camino, la verdad y la vida. Si tú no has puesto tu fe en Dios, si tú no has puesto tu fe en el Señor Jesucristo, pon tu fe en Él, deposita tu confianza en Él y vas a ver que a pesar de estar pasando por diversas pruebas, Él va a estar contigo y tú le puedes alabar en todo momento. Que Dios te bendiga, que estés muy bien, una bonita y excelentísima semana. Hasta luego, bye bye.